Hola, hola, buenas tardes. Este es el Diario de una Peatona, es el programa número 25. Es un gusto nuevamente poder salir al aire, esta vez confinados en casa. Y también es un gusto poder volver a contarles cosas y hablar sobre la ciudad en un momento tan conflictivo con un tema tan interesante y prometedor. El día de hoy vamos a hablar sobre este plan de ciclovías emergente que ha sido propuesto en la municipalidad y aprobado y que en este momento están en fase de ejecución. Y por eso tenemos con nosotros hoy a Fernando de la Torre, quien es director del Departamento de Movilidad Sostenible del municipio del Distrito Metropolitano de Quito, y nos va a contar a detalle este plan, y también vamos a debatir un poco desde un punto de vista más crítico la idea que se está planteando, ¿no? Bienvenido, Fernando. Muchas gracias, Diana. Buenas tardes. Gracias a ti, Fernando, por tu tiempo. Bueno, como tenemos muchas preguntas y poco tiempo, quería iniciar lo más pronto posible. Y para eso, bueno, hablar de la bicicleta, ¿no es cierto? Como este modelo de desplazarse que ya había sido o que ya venía siendo el mejor modelo de moverse, ¿no es cierto? Tanto en términos de la actividad, de lo saludable que es y además de lo sostenible que es. Ahora se suma un factor adicional que es el tema de este distanciamiento interpersonal ideal en términos de movilidad. Así que también hemos visto que hay un aumento significativo y espontáneo del uso de la bicicleta en la ciudad, y no solo aquí, sino en varias ciudades. Y en ese sentido, sabemos que también han iniciado esta fase 1 del proyecto. Cuéntanos brevemente los detalles técnicos de esta propuesta, Fernando. Claro, Diana. Yo creo que nos sumamos a las iniciativas mundiales en esto. Si bien es cierto, teníamos ya planificados algunos proyectos de ciclovía de aquí en Quito. El primero que se iba a ejecutar era el de la fase sur 1, que eran 40 kilómetros de ciclovías agregadas en el sur de Quito. Surgió la necesidad de apresurar un poco la planificación y apresurar un poco la ejecución, ya que se ha determinado bajo diversos estudios a nivel mundial que la bicicleta es el modo de transporte más saludable durante estas etapas de crisis, ¿no? De crisis sanitaria. No solamente por el distanciamiento social que tú estabas recalcando, que ya es natural en los modos de transporte activos como la bicicleta, que claro, por su maniobrabilidad y por cómo se confina y se estructura también la movilidad en estos modos, de distancias de otros usuarios, no solamente por eso, sino por un montón de otros beneficios más. Uno de los beneficios, por ejemplo, de los que te puedo hablar es el tema de salud. Evidentemente, tú te ejercitas del momento en el que tú te transportas en bicicleta, y ese ejercicio lo que hace es reforzar tu sistema inmunológico. Entonces te hace menos propenso a contagiarte, y si te has contagiado te hace menos propenso a sufrir una fatalidad por el contagio. Otro de los factores es el factor medioambiental. Evidentemente hemos visto una reducción mundial de todo lo que es contaminantes aéreos por el confinamiento, ¿no? Las cuarentenas y la falta de uso de los vehículos motorizados. La bici supone un modo de transporte que no contamina, o sea, no emite contaminantes aéreos en absoluto. Entonces, en esto, la mejora de la calidad del aire influye un montón en la recuperación que tienen las víctimas de COVID, ya que tienen afecciones respiratorias. Y también se ha determinado que donde hay mala calidad de aire, donde hay muchos contaminantes aéreos, el virus tiene mayores facilidades para viajar de forma aérea. Entonces ahí hay otro beneficio adicional. Un beneficio más que tiene la bici es que es económico. Es sumamente económico desde su compra hasta su mantenimiento. Entonces lo vuelve accesible a una gran parte de la población mundial, que justamente por esta pausa que hemos tenido económica a nivel mundial, evidentemente vamos a tener que ver las consecuencias, ¿no? A corto plazo. Y en esto la bici también sugiere una solución en términos económicos para la gente. Entonces, es por esto que nosotros en el municipio de Quito lo que decidimos es implementar este plan de ciclovías emergentes, el cual en su primera fase consta de 62.7 kilómetros de ciclovías segregadas, es decir, separadas del tránsito vehicular, tomándonos básicamente un carril del vehículo particular, que es el que más o menos se está desplazando, y cubrir un eje longitudinal desde Quitumbe hasta el Bicentenario,
con una conexión hacia la avenida Galo Plaza Lazo, bastante al norte por el Parque de los Recuerdos, y una cobertura también en la microcentralidad del Calderón Carapungo. Esto más sumados 18 ejes transversales, es decir, que cubren de occidente a oriente la ciudad, nos da 62.7 kilómetros de la primera fase de estas ciclovías emergentes, ¿no? Esto también viene en función de desplazar los usuarios del transporte público, que se va a ver terriblemente disminuido en capacidad y en frecuencias, gracias a que el transporte público ha sido determinado tal vez uno de los principales causantes de contagios del COVID, porque no hay ningún otro espacio que te confine tanto tiempo tan cerca de otros seres humanos. Entonces, justamente para desplazar estos usuarios, lo que se ha decidido es ponerlos en la superficie en estos modos activos que tienen tantos beneficios. Gracias, Fernando. Hay un tema súper curioso que quería preguntarte, y es ¿cuál ha sido la reacción de los concejales, cuál ha sido la reacción del Consejo frente a esta propuesta? Porque sabemos que a nivel internacional, como tú dices, cada vez que se van sumando los usuarios de relación, ¿cuál ha sido la reacción de ellos que probablemente no están tan vinculados con estos modos de movilidad? Interesantemente ha sido casi un consenso. Yo creo que la lógica ya no tiene que pelear contra nada en estos momentos. La ciencia prima, la salud prima, y el momento en el que tú tienes una crisis como esta, ya más bien ponerte en conflictos de tipo político o de protagonismo ya no tiene caso. Entonces, gracias a eso, más bien yo creo que generamos un consenso en el Consejo Metropolitano. Todos los concejales estaban de acuerdo, más bien muchos de ellos se han sumado a incentivar este tipo de proyectos y de planes, no solamente desde el punto de vista político y técnico, sino también económico, porque, claro, evidentemente es un tema de salud. Entonces, tuvimos una excelente recepción en el Consejo, debo decir. Muchos concejales se sumaron a la iniciativa, han sido incluso voceros de la misma, que me ha agradado mucho trabajar con ellos también de la mano. Y yo creo que, claro, es una oportunidad perfecta para ser absolutamente técnicos y dejar un poco la política de lado, ¿no? Sí, ahora Fer, te quería hacer otra pregunta. El tema de, tú que les conoces o que tú que estás cerca, ¿cuántos de ellos crees que cuando pasemos al semáforo en naranja o en verde, tal vez a un futuro cercano, se subirá a una bicicleta? Buena pregunta, excelente pregunta. Bueno, conozco uno con el que, es más, me encuentro muy frecuentemente en bicicleta y es un gusto saber que alguien que está en el poder legislativo de la ciudad utiliza su bicicleta como modo de transporte y se empapa de lo que es la ciudad, ¿no? Porque yo creo que la bici, aparte de todos estos beneficios que te mencioné, también te vuelve partícipe de un entorno urbano sumamente profundo. Porque, claro, confinado desde la cabina de un auto, tú no sientes, no vives la experiencia de la misma forma que la vives al aire libre, cansado, sudando, respirando. Es un modo de transporte muy diferente, y en eso sí comparto con uno de los concejales que sí, nos compartimos muchísimo la visión de la bicicleta. Yo creo que hay unos 4 o 5 más concejales que muy posiblemente se sumen. Y justamente dentro del mismo plan hay un proyecto de estrategias comunicacionales sumamente fuertes que lo estamos trabajando, debo decir, intensamente, no solamente con el manual de usuarios, que este manual de usuarios tiene, claro, como objetivo llegar al usuario novato, ¿no? Al que nunca ha tomado una bicicleta y la ha conducido por la ciudad, pero también tiene el objetivo de llegarle al conductor de transporte público, al conductor de vehículo privado, al de carga, etcétera, para que entienda cómo funciona un sistema vial adecuado. Yo creo que en eso nos hemos quedado relegados en este país en muchos sentidos, gracias a que no se ha educado realmente al conductor. Entonces, la oportunidad es única. Ahora los conductores están casi todos en sus casas la mayor parte del tiempo, tienen acceso a redes sociales, y comunicar es uno de los factores más importantes. Yo creo que el tema de la tolerancia, mucha gente ni siquiera sabe que la bicicleta tiene un espacio prioritario en el espacio público vial, por ejemplo. O sea, creen que realmente deberían estar o en los parques o en las ciclovías confinadas y no más. Y la bicicleta en realidad tiene prioridad sobre el resto de modos de transporte, a excepción del peatón. Y en esta prioridad, más bien, justo uno puede tomarse un carril completo sin tener absolutamente ningún conflicto, sin deber tener ningún conflicto, al menos legal,
Y muchos conductores no entienden eso. Creen Ujú. que la prioridad la tiene el vehículo motorizado cuando eso es absolutamente lejos de la verdad, incluso en temas legales, ¿no? La Ley Nacional de Tránsito dice, o sea, expresa muy bien lo que son los derechos y los deberes de un ciclista, y lo expresa también bastante bien las ordenanzas municipales. Entonces, en términos de sanciones, igual, habrá que reforzar un poco el tema. Si evidentemente estamos generando una red de ciclovías exclusivas, hay muchos momentos en los que el ciclista debe compartir su espacio con el resto de vehículos, que gracias, o sea, gracias a la crisis tenemos bastante reducción vehicular ahora. Pero igual vamos a tener que compartirlos, y esos vehículos van a tener que, los conductores van a tener que entender que el ciclista siempre tiene prioridad. Ujú. Hay un tema también súper importante que está mirando en otras ciudades, ¿no? En otras ciudades en donde de algún modo han tenido, digamos, un proceso también bastante sostenido sobre el tema de las ciclovías y que tienen unos porcentajes altos en comparación con los nuestros, ¿no? Lógicamente siguen siendo menores con el total, por decirte un 5%, un 10%. Nosotros tenemos, me parece que el 0,35% de usuarios de bicicletas en Quito, entonces es bastante bajo. Entonces, en estas ciudades en donde de algún modo se mueve un poco más, están planteando, por ejemplo, su 25% de sus vías a la categoría de vía 30. Entonces, ¿qué significa? Que prácticamente va a haber una reducción de velocidad muy importante, sumado a la restricción de movilidad, todavía la velocidad se va a reducir más pensando que el peatón y que además las aceras se van a ampliar, ¿no es cierto?, para poder tener esta distancia interpersonal mínima. Entonces, en ese sentido, ¿cómo se está planteando esto? Y cae también en esta preocupación que te decía del tema de la visión sistémica o la visión dentro de un sistema de movilidad, que no solamente que el ciclista sepa cómo hacerlo o que tenga ciclovías, sino que cómo se integra como una situación un poco más compleja. Y en ese sentido, la velocidad es clave. ¿Qué han pensado en ese sentido? Mira, hay un exhorto buenísimo que se va a convertir en resolución en muy corto plazo, que lo hemos trabajado con el mismo secretario de Movilidad. Él entiende muy bien cómo funciona la movilidad activa, funciona la priorización de los modos de transporte. Es un gusto trabajar con él porque es una persona muy técnica, ¿no? Muy técnica. Entonces, justamente me decía, tenemos que volver la ciudad básicamente zona 30. Sobre todo, lo que son vías secundarias y locales deberían convertirse en zona 30 instantáneamente, y solamente dejar como zona 50 las avenidas principales y las vías mayores. En esto yo comparto absolutamente su visión y creo que es el momento adecuado. No hay necesidad de una vía local delgada, residencial, transitar a más de 30 kilómetros por hora. No hay ninguna necesidad en absoluto. Yo sí he visto, lamentablemente, un crecimiento de la velocidad máxima de los autos gracias a que ya no hay mucha congestión, mucho tráfico. Así Eso es. habla muchísimo de lo que es la irresponsabilidad de los usuarios, del transporte privado sobre todo, incluso transporte comercial, taxis, etcétera. O sea, no entienden todavía que el espacio es de todos y que la prioridad va hacia el peatón y el ciclista. No entienden realmente que son vidas, ¿no es cierto? Son vidas de estas, y son vidas que incluso están salvando otras vidas. Mientras tal vez las personas que van en los vehículos motorizados están agravando condiciones de otras personas, ¿no? Entonces, Ujú. creo que es un ámbito muy complicado el de la movilidad en las ciudades. Creo que es un ámbito que integra un montón de aristas, y en estas aristas evidentemente hay factores que pueden escaparse tal vez a la competencia de ciertas entidades o de ciertas autoridades. Entonces es muy importante que nos unamos en esto y que le veamos la prioridad a lo que tiene prioridad. Entonces, en este aspecto yo creo que es fundamental trabajar en base a la priorización de los modos de transporte. Yo creo que el tema de reducción de velocidad es un exhorto que debe ponerse de inmediato, es algo muy acertado, Ujú. y es algo que debería tener congruencia no solamente a nivel local, sino a nivel nacional también. Así es. Sí, de hecho, casi todas las, bueno, de hecho, por norma, ¿no es cierto? El tema de las vías, la jerarquía, se habla de 40, de 30, ya por la propia estructura. Es decir, ya en la actualidad, sin COVID, deberíamos cumplir con esas velocidades. Sin embargo, no sucede. Y en eso, claro, tú sacas a la luz otro tema, que es esta cuestión de debemos empezar a trabajar de manera coordinada, y ese ha sido otro de los problemas que también hemos detectado, ¿no es cierto? Es el tema cómo vinculamos el Departamento de Control, la Agencia Metropolitana de Tránsito, con, con este nuevo plan.
Exacto, yo creo que es una coordinación bastante global. Incluso en términos de ambiente, en términos del sector productivo, en términos de todo lo que es control y sanción, ¿no? O sea, hay tantas aristas que se incluyen en los temas de movilidad que por eso los vuelve tan complicados en la ciudad. El tema del uso del territorio, ¿no? Del espacio público, del territorio incluso para viviendas, etcétera. ¿Cómo cambia, ¿no? Cómo cambia la movilidad de una ciudad. Entonces, yo creo que una de las labores más fuertes que he tenido últimamente ha sido la labor de gestión. O sea, realmente de lo que mi celular por lo general me dura el día entero, la batería ahora no me dura ni la cuarta parte del día, porque es muchísima comunicación con otras entidades, ¿no? Es estar hablando por teléfono con todo el mundo, Claro. medios de comunicación, autoridades de otras secretarías, autoridades de otras provincias, gente local, colectivos de ciclistas, colectivos de peatones, gente que está interesado en el tema urbanístico de la ciudad. Hay tanta gente que se tiene que integrar al plan que más que nada lo que yo he tratado de hacer, muy aparte de ya la parte técnica de lo que es la ciclovía y el plan de movilidad, es integrar a todos en términos de gestión. Entonces es algo fuerte, ¿no? Sobre todo cuando tienes un equipo pequeño de personas, se convierte en un desafío, pero yo creo que es algo que es fundamental en este momento. Ujú. Sí, de acuerdo. Volviendo a este porcentaje del 0,35% de ciclistas, digamos, que actualmente o que antes de esta fase usaban este modo para movilizarse, eh, ¿qué tan ¿qué tan factible es que aumente ese porcentaje? Es decir, no qué tan factible, sino cuáles son los retos de que ese porcentaje aumente, cuáles son las medidas que ustedes creen que pueden acompañar para que este porcentaje aumente, aparte de generar el espacio y la infraestructura, ¿no? Eh, y otra cosa, ¿qué tan factible es el acceso, ¿no? A las bicicletas? Porque también hay un porcentaje que tiene bicicleta, pero que no se mueve en ella. Entonces, esa gente puede tomar su bici y ahora salir, pero hay otra gente que no, que tiene que desde cero ir a adquirir una, ¿no? ¿Cómo lo están pensando? Bien, bueno, el porcentaje que manejas está un poquito atrás. El porcentaje que nosotros vimos en los últimos conteos que hicimos un compendio entre Universidad Politécnica Nacional, INEC, conteos de la Secretaría de Movilidad, estábamos en el 1,16%, llegando al Vale, 1,20%, que vale. ya fue un incremento. Interesantemente, Ujú. sin haber incremento de infraestructura, hubo un incremento en el universo de desplazamientos en bicicleta. Ahora, evidentemente, nosotros vimos casi un 300% de incremento desde la cuarentena. Es increíble cómo la bicicleta es un instrumento tan resiliente que por sí solo surge, aflora, Ujú. ¿no? Igual pareció, lo mismo pasó durante el paro de octubre del año pasado, cuando no había transporte público, etcétera, también tuvimos un incremento increíble en lo que es en bicicleta. Entonces, este incremento evidentemente responde a una necesidad y a una facilidad que da la bicicleta. Y hablaba de los términos económicos también, es evidentemente mucho más accesible que cualquier otro modo de transporte. Entonces, ahí viene más bien el tema de cómo se incentiva el uso, porque no solamente lo incentivas con infraestructura, y no solamente lo incentivas con un servicio como, por ejemplo, el de bicicleta pública que está en marcha ya para mejorar un sistema y hacer cobertura con otros barrios más lejanos que lo que había antes y todo, sino ahí viene ya también incentivos de otros aspectos, ¿no? El tema de comunicación y educación es fundamental, pero viene también con incentivos tributarios, tal vez, en términos de reducir impuestos para la importación o la fabricación de bicicletas o de implementos para bicicletas, evidentemente lo hace más atractivo. Eso pasó en Colombia hace más o menos 15 años y funcionó súper bien. También hay incentivos incluso que pueden activar mucho a la empresa privada. La empresa privada Ujú. puede generar ciertos incentivos, incluso horarios, económicos. Se me ocurren mil cosas para que sus empleados y sus clientes que vayan en bicicleta tengan ciertos beneficios. Entonces, es una integración bastante grande, ¿no? Yo te puedo decir, estuve recientemente en Bogotá y tuve el agrado y la suerte de conversar con la alcaldesa de Bogotá. Ella me comentaba, claro, antes, hace 15 años, alguien veía a alguien en bicicleta y decía, este pelado no tiene para un pan, básicamente. O sea, ese era el concepto que se tenía.
Ahora en Bogotá se realizan más de 1.300.000 viajes al día en bicicleta. 1.300.000 es un universo Ujú. gigante, gigante. Entonces, ¿cómo se logró? Evidentemente se logró con un fortalecimiento del sistema de transporte público, muy interesantemente, y ese fortalecimiento también generó que en algo se liberen las vías y en esas vías se pudo implementar infraestructura. Con la infraestructura vinieron planes de capacitación, de comunicación, de incentivo, la empresa privada metió muchísimo empeño, incluso la industria local comenzaron a fabricar ahí un montón de marcas colombianas de bicicletas y todo, y ahora es increíble, en Bogotá hay tráfico de bicicletas. Sí, 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 es verdad. Ahora, en términos de planificación, Fernando, no sé si podrías explicarnos un poquito más la cuestión técnica, ¿no? O el proceso, porque en algún momento hablaste de unos colectivos, ¿sí? Me parece que hay un colectivo que resalta, ¿no? Quito Pedal, me parece que eh, entre ellos tú, o sea, hay una estructura detrás, ha habido un proceso, ha habido una metodología y han habido unos criterios para definir la fase uno. Cuéntanos un poco este proceso. Bueno, ha habido una sinergia muy interesante entre los colectivos urbanos también. Yo creo que ellos se llevan muchísimo del crédito. Y es algo bueno porque la ciudad la hacemos todos, ¿no? La ciudad la hacemos los ciudadanos. Entonces, no solamente debemos de estar esperando que las autoridades tomen decisiones, sino también incentivar, fomentar, protestar. O sea, está súper bien siempre y cuando tenga fines propositivos. Y creo que eso se generó en este colectivo. Claro, es un grupo que tiene más o menos 100 ciclistas urbanos, la mayoría, incluso personas que no son ciclistas urbanas, que eso es interesante. Entonces, se generaron estos conversatorios y estas videoconferencias y hubo gente que de ese colectivo también que se sumó ya a planes un poco más específicos y que vieron cómo aportar, cómo apoyar. Hicimos incluso, claro, una serie de encuestas y levantamiento de datos y eso nos aportó enormemente. Por ejemplo, el hecho de que en Calderón Carapungo exista ya una población ciclista bastante importante que estaba demandando infraestructura, nos sirvió para generar eso dentro del plan. Y eso no lo hubiéramos realmente detectado si es que no hubiéramos estado totalmente en contacto con la comunidad y con estos colectivos que conocen muy bien la ciudad. Entonces fue una sinergia muy interesante que sigue funcionando en el momento. Hay gente que está dedicada, yo en serio que les reconozco todo el crédito porque ellos no están recibiendo absolutamente ningún beneficio por trabajar por la ciudad y lo están haciendo de manera voluntaria solamente porque quieren que sea mejor. Entonces, eso fue uno de los elementos más importantes de construcción en este plan, es de que haya sido un proceso participativo real, no una cosa institucional, rígida, ¿no? Sino algo real, de sentarse y conversar y ver realmente qué es lo que podemos hacer y de dónde surgen las necesidades. Ujú. Hay un detalle sobre las zonas o las rutas. No sé si yo he entendido mal, pero me parece que en la primera fase se está pensando utilizar los propios carriles del sistema BRT, ¿no? Eh, eh, ¿Estoy bien con esta interpretación? Sí, sí, correcto. Mira, mientras las rutas de transporte se vean totalmente disminuidas como están ahora, que solamente hay estas rutas emergentes que cubren ciertas necesidades de personal del sector de salud y de emergencias, que es lo único que está funcionando ahorita como transporte público en Quito. Entonces, hay la posibilidad de que los ciclistas puedan utilizar los carriles exclusivos del transporte público metropolitano. Son carriles que son muy pedaleables, tú los conoces, son bastante planos, son segregados, es decir, están separados del resto del tráfico, ofrecen muchos beneficios de los ciclistas y los he visto usándolos a Ujú, millón, a millón. ujú. Justo el día lunes que estábamos implementando la primera parte de la fase uno de ciclovías, cruzábamos por el corredor exclusivo del trolebús y veíamos una cantidad de ciclistas increíble. Ya no podíamos cruzar la calle en un punto porque hubo ya un flujo alto, sumamente alto de ciclistas entre bicimensajeros, entre personas de repartición de alimentos, ciudadanos que estaban haciendo sus compras, se notaba perfectamente. Entonces, Ujú. claro, si bien es cierto que hay un exhorto de no salir de casa, de quedarse y cumplir con las reglas de la cuarentena, hay mucha gente que necesita desplazarse, sea por comprar alimentos o por asistir a cualquier tipo de servicio básico. Entonces, se ha visto un incremento enorme en ciclistas y qué bueno que estén utilizando estos corredores que por lo pronto están desocupados. Ahora, nuestra intención es justamente generar ciclovías paralelas a estos corredores, muy seguras, bien señalizadas y todo, para darles la facilidad de cuando comience a operar otra vez el sistema de transporte público, que lo hará
muy de a poco, ¿no? De manera progresiva, gradual, muy sistemática, que ya podamos ir desplazando a estos ciclistas que ya encontraron este espacio, que ya lo encontraron, y poder desplazarlos a estos corredores seguros, exclusivos para ciclistas, y que no haya conflicto entre el transporte público y las personas que usan la bicicleta. Chévere, Fernando. Entonces, más o menos resumiendo, digamos, como para la gente que ya estaba un poco también expectante y bueno, cuéntenos cómo va a ser esto, sobre todo la gente aficionada a la bicicleta. O sea, resumiendo un poco, en esta primera fase utilizaríamos estos carriles, adicionalmente se sumaría, ¿no es cierto?, el paseo dominical, que también ya es una ruta que está bastante entendida, es bastante conocida por la gente. Y a esto se suma, me parece que 16 vías o ejes transversales que de algún modo ayudan, digamos, a acercarnos a este eje norte-sur. ¿Estoy bien? ¿Sí? Correcto. Mira, más o menos el cronograma de implementación, lo primero que hicimos fue básicamente liberar los corredores de transporte público y permitir que los usen los ciclistas, ¿cierto? Sin ningún riesgo. El siguiente paso era comenzar a trabajar en los corredores transversales, es decir, los que conectan la ciudad de occidente a oriente y viceversa. ¿Por qué? Porque en el momento en el que ya tengamos un poco más de flexibilización de movilidad, lo que necesitamos hacer es, como primer paso, ya que se están construyendo estos corredores transversales, activar el paseo dominical de forma permanente. Ese paseo dominical lo conoce una gran parte de la población de Quito, lo utiliza una gran parte de la población de Quito, es un sistema muy consolidado, muy fácil de distinguir, muy conectivo, porque llega desde el extremo sur hasta el extremo norte de la ciudad. Es muy, muy interesante, ¿no? Y aparte de eso, la logística no requiere ninguna inversión adicional. Ya funciona por sí sola, ¿no? O sea, Ujú. ya la Agencia Metropolitana de Tránsito conoce muy bien cómo activarlo y solamente lo tendrían que activar todos los días. Entonces, si vamos a tener una reducción de los flujos de transporte público, y si vamos a tener una restricción vehicular para los vehículos privados bastante fuerte por términos de salud, entonces lo primero que podemos hacer es activar este eje e ir activando los transversales. Ahora, es importante también recalcar que la siguiente fase después de esto va a ser ya consolidar los ejes longitudinales. Es decir, al paralelo, a lo largo del mismo eje de la ruta de paseo dominical, ir generando ya espacios exclusivos para ciclistas, para que en un punto se pueda liberar el paseo dominical y se puedan utilizar estas ciclovías segregadas que van a lo largo de toda la ciudad, para que también ya se comience a reinsertar de a poco el transporte privado y público, ¿no? Vale, vale, Fer, nos estamos quedando con poco tiempo. Finalmente, yo creo que quedan varias cuestiones todavía por ir tratando, y uno de los problemas más graves, por ejemplo, que tal vez con eso podemos terminar a futuro, es que de algún modo se ha ido registrando un aumento en la compra de vehículos. ¿Por qué? Porque el vehículo es este que te permite aislarte justamente, y en una situación como la que estamos, en donde hay mucho temor de contagio, la gente que estaba en el transporte público se puede pasar al vehículo privado. Entonces, estamos como en una lucha, ¿no?, contra ese peor enemigo que sigue siendo el vehículo y esos modos de movilidad. ¿Qué piensas al respecto? ¿Cómo le ves para Quito? Y con eso cerramos. Yo creo que es un desafío grandísimo, grandísimo. Si bien es cierto, casi el 70% de la población de Quito utilizaba el transporte público mayoritariamente, ¿no? Siempre el auto ha sido aspiracional, y ahora la aspiración no solamente viene con desplazarme con comodidad y en mi espacio privado, sino no contagiarme. Entonces es un desafío fuerte, que yo creo que ya en términos de una voluntad política, creo que estamos tomando las mejores decisiones. Yo creo que esto de mantener el hoy circula, es decir, solamente 2 placas por los próximos meses, y tal vez llegar máximo a un 50% de las placas en circulación en total, son decisiones que se están tomando. Evidentemente no, ninguna de estas está tomada y están en evaluación, pero yo creo que justamente la restricción vehicular es lo que te va a permitir que se prioricen otros modos de transporte y no el del auto privado, que, si bien es cierto, representa algunos beneficios para ciertas cosas, pero es muy susceptible a darle abuso y no uso. Y justamente el espacio que cubre, ¿no? Todos los contaminantes que emite, todos los gastos públicos que se tienen que hacer para esto, son terribles en un momento en el que realmente todo se tiene que poner en una nueva perspectiva. Entonces, es un desafío muy grande que realmente lo estamos enfrentando entre varias entidades, que es sumamente fuerte, y hay una presión, claro, hay una presión ciudadana de
de querer utilizar su vehículo, ¿no? De querer que más bien se priorice porque ya no van a tener transporte público, pero yo creo que es el momento de Exacto. cambiar un poco la visión. Sí, sí, tenemos lamentablemente que cerrar por cuestiones de tiempo. Tal vez ratificar esta necesidad urgente que coincidimos, que es el tema comunicacional realmente, porque siempre hemos dicho, no es la primera vez que te he invitado y hemos hablado del tema, que es justo lo más difícil, ¿no? Ese cambio de mentalidad y ahora es un buen momento. Entonces, mucha suerte en ese proceso y estaremos para apoyar en lo que se pueda. Mil gracias, Muchas Diana. gracias, Un Fer. gusto. Un gusto. A ti muchas gracias y muchas gracias a Javier Macas, el director de Flaxo Radio, que está siempre como soporte técnico y haciendo que todo esto sea posible. Buenas tardes. Hasta luego. Chao, chao.